¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo análisis. Hoy tenemos un tema verdaderamente apasionante. Vamos a desarmar, literalmente, el mundo de las líneas de transmisión y las telecomunicaciones. Nuestro objetivo aquí es súper claro. Queremos identificar y diferenciar qué son los parámetros primarios y secundarios y entender cómo terminan dictando el comportamiento eléctrico de cualquier señal. Vamos a viajar desde los materiales físicos más tangibles del cable hasta llegar a las matemáticas puras que mandan ahí adentro. Va a ser un recorrido increíble para cambiar nuestra forma de ver la energía. Así que, comencemos. Bueno, para que tengan una idea de nuestra ruta de hoy, vamos a arrancar con una breve introducción para sentar las bases y luego nos metemos de lleno en los parámetros primarios y secundarios. Después, veremos cómo todo esto impacta y deforma la señal en la vida real, haremos un par de cálculos rápidos para bajar la teoría a la práctica y cerramos con unas preguntas clave para fijar todo lo aprendido. Así que arrancamos con la introducción. Hablemos de los conceptos básicos de cómo movemos realmente la energía de un lado a otro. A ver, imaginemos esto por un momento. Un cable no es solo un pedazo de alambre inerte. Es el puente fundamental que conecta una fuente de energía con su destino. Si visualizamos un cable coaxial real, destacan componentes muy físicos y palpables. En el centro está el núcleo de cobre súper sólido por donde viaja la información, y justo alrededor ese plástico que llamamos aislante dieléctrico. Bueno, resulta que cada uno de estos materiales juega un papel absolutamente crítico en el viaje de la onda electromagnética. Y aquí llegamos al meollo del asunto. En el mundo real, lamentablemente, los cables no son ideales. La energía no hace magia para saltar del punto A al punto B completamente intacta. Esa misma anatomía física de la que hablamos introduce imperfecciones y obstáculos. Entonces, para entender qué le pasa realmente a la señal, los ingenieros modelan el cableado usando lo que conocemos como parámetros eléctricos distribuidos. Lo que nos lleva directo a nuestra segunda parada, los parámetros primarios. Básicamente, este es el ADN inmutable de la línea de transmisión. Pensemos en estos 4 parámetros como las piezas fundamentales distribuidas por todo el largo del cable. Por un lado, tenemos la resistencia y la conductancia. La resistencia es el cobre calentándose, perdiendo energía pura por el efecto Joule. Por su parte, la conductancia son esas pequeñas fugas que se escapan a través del aislante dieléctrico. Digamos que ambas son fugas, pérdidas netas. Pero por el otro lado están la inductancia y la capacitancia, que no destruyen la energía. En lugar de eso, actúan como pequeños tanques que la almacenan temporalmente. Y es una locura cuando logramos visualizar esto. Esa capacitancia de la que hablábamos se forma literalmente por los campos eléctricos invisibles que saltan y flotan entre los conductores. Al mismo tiempo, la corriente que fluye sin parar crea campos magnéticos circulares, lo que nos da la inductancia. Son fuerzas invisibles, claro, pero están muy presentes en cada milímetro de ese cable. Pasemos ahora a la tercera parte, los parámetros secundarios. Aquí es donde empezamos a ver qué sucede cuando ese ADN físico interactúa y genera nuevos comportamientos en la señal. De esta mezcla matemática surgen cosas como la constante de propagación o la longitud de onda. Pero hay un concepto que es, sin duda, la estrella del show, la impedancia característica, que siempre llamamos Z0. Imagínense que esta Z0 es la huella digital que determina la relación exacta entre voltaje y corriente en la línea. Y ojo con esta regla de oro. Si el equipo que recibe la señal tiene una impedancia idéntica a esa Z0, la transferencia de energía es absolutamente perfecta. Pero si no coinciden, es un desastre. La señal choca contra un muro invisible y una parte rebota agresivamente de regreso a la fuente. También es súper interesante ver cómo la personalidad de un cable cambia drásticamente dependiendo de la frecuencia. Si enviamos una señal a baja frecuencia, la resistencia del material es la que manda y perdemos muchísima energía simplemente en forma de calor. Pero si pisamos el acelerador a frecuencias altas, la dinámica da un giro. La reactancia inductiva se vuelve gigantesca frente a la resistencia, así que la energía deja de quemarse y empieza a propagarse eficientemente, surfeando en un intercambio continuo entre esos campos eléctricos y magnéticos. Bueno, sección 4. Hablemos de la influencia real en la señal. Cómo estos parámetros terminan, de hecho, destrozando o degradando una señal que empezó siendo perfecta. Las reglas de causa y efecto aquí no perdonan. Si tenemos mucha resistencia o conductancia, sufrimos atenuación severa.
Básicamente la señal llega débil y sin fuerza. Por otro lado, la inductancia y capacitancia juegan con los tiempos, afectando la velocidad y creando cambios de fase. Si la frecuencia sube demasiado, la atenuación empeora. Y para colmo, si hay un desfase no lineal al transmitir datos rápidos, los unos y ceros digitales se amontonan entre sí causando interferencia intersimbólica. La información se corrompe por completo y, por supuesto, cualquier desadaptación de impedancia nos genera esas odiosas reflexiones de las que hablamos antes. Todo esto nos golpea con una dura y fascinante realidad física. Es simple. No es posible viajar al 100% de la velocidad de la luz en cables reales. Nunca. El dieléctrico de plástico y el metal introducen capacitancia e inductancia que actúan como una inercia, una especie de freno de mano eléctrico. Así que la señal siempre, sin excepción, viaja a una fracción de la velocidad de la luz. Pasemos a la sección 5. Vamos a unir toda esta física abstracta con algunas matemáticas para bajar todo esto a la realidad. Veamos qué pasa cuando le metemos números reales. Digamos que extraemos los datos de un cable típico operando a una baja frecuencia de 1 kHz. Tenemos sus valores de resistencia, inductancia y capacitancia por kilómetro. Si aplicamos la tremenda fórmula de Z0, que por cierto usa números imaginarios, nos arroja un resultado súper revelador. Obtenemos aproximadamente 505.6 ohmios, pero ojo, con un ángulo de menos 19.5 grados. ¿Qué nos dice ese ángulo negativo? Nos demuestra matemáticamente que a bajas frecuencias el voltaje y la corriente ya no van perfectamente tomados de la mano. Existe un desfase real. Y en un segundo cálculo rapidísimo para comprobar a qué velocidad viaja la señal en otro cable dada su inductancia y capacitancia, las matemáticas nos escupen este número: 200 millones de metros por segundo. Puede sonar rápido, ¿verdad? Pero si recordamos que la luz en el vacío viaja a casi 300 millones de metros por segundo, queda comprobado de forma contundente que la estructura misma del cable frena la onda electromagnética, perdiendo casi un tercio de su velocidad máxima. ¡Impresionante! Y así llegamos a la sección final. Vamos a hacer un repaso con unas preguntas clave para validar y consolidar lo que descubrimos hoy. A ver, en resumen, los parámetros primarios son el mismísimo ADN del cable: resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. Y sobre la Z0, sabemos que si conectamos una carga que no coincide exactamente con esa impedancia característica, la energía no se transfiere bien, choca y rebota de vuelta, generando reflexiones destructivas en nuestra red. Es vital separar a estos actores en nuestra mente. La resistencia del cobre y la conductancia del aislante actúan como los villanos que se comen la amplitud de la señal, atenuándola. Por el contrario, la inductancia y la capacitancia no devoran energía, pero sí manipulan fuertemente la fase y el tiempo, dictando qué tan lento va a viajar esa onda. Para cerrar, les dejo esta reflexión súper provocadora. Hoy entendimos las reglas de los cables tradicionales de cobre, pero resulta que cuando subimos a frecuencias altísimas, en el rango de los gigahercios, el cobre sencillamente colapsa. Por el efecto pelicular, la corriente se va hacia los bordes, la resistencia se dispara a las nubes y el cable literalmente empieza a escupir su energía al aire como si fuera una antena de radio. Cuando este cableado físico llega a su límite, la ingeniería ha tenido que ingeniárselas y migrar hacia cosas como guías de onda huecas. Y es que al final del día, comprender a fondo los límites físicos de nuestra tecnología actual es siempre el primer gran paso para poder inventar el futuro. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. ¡Hasta la próxima!